y esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes y con toda la información de la Iglesia. Estos son los titulares. Papa Francisco clama contra la cultura del descarte que aplasta a pobres inmigrantes. Y en Argentina, miles de fieles renovaron su consagración a la Virgen de Luján y pidieron respeto por la vida. Empezamos el noticiero con una noticia desde Argentina, donde miles de fieles renovaron su consagración a la Virgen de Luján y pidieron por la vida ante la reciente decisión de la Cámara de Diputados del país de despenalizar el aborto. Ante la amenaza de la legalización del aborto en Argentina, una multitud de fieles participaron el pasado domingo en una misa en la que renovaron la consagración del país a su patrona, la Virgen de Luján, y en la que clamaron por el respeto a toda vida humana. Como se recuerda, el 14 de junio la Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto de ley del aborto por 129 votos contra 125. El decreto debe ser ahora debatido por el Senado. Dicha iniciativa permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta los 9 meses de embarazo bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. La misa, presidida por Monseñor Óscar Ojeda, presidente del Episcopado argentino, reunió a miles de jóvenes y familias que comenzaron a llegar al Santuario Mariano de Luján desde el sábado por la noche. Hemos venido desde muchos rincones del país para ponernos bajo su mirada en este momento tan delicado para nuestra patria. Estamos perplejos y doloridos ante la posibilidad de que se sancione la ley de despenalización del aborto. De acuerdo a Monseñor Óscar Ojeda, sería la primera vez en Argentina que se dictaría una ley que legitime la eliminación de un ser humano por otro ser humano. Tras destacar que la vida es un don de Dios y que por eso es sagrada, el presidente del Episcopado argentino precisó que no somos sus dueños sino administradores de este gran don. Además, agradeció a las madres que pudieron superar circunstancias difíciles, optando por cuidar y defender al niño que llevaban consigo. Es necesario encontrar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer busque recurrir a un desenlace que no es solución para nadie. Nos dice el Papa Francisco en su carta sobre la santidad: la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona. Es una alegría poder ver a tantas personas a los pies de la Virgen María, sobre todo en estos tiempos difíciles que se vive para la lucha pro vida en Argentina. Creo que todos tenemos que unirnos en oración también para pedir que en este país se respete el primer derecho que todos tenemos, que es el derecho a la vida. El Papa Francisco celebró una misa por los migrantes en la Basílica de San Pedro. En la ceremonia, el pontífice pidió una vez más luchar contra la cultura del descarte que aplasta a pobres y desplazados. Con motivo del 5º aniversario de la visita del pontífice a la isla de Lampedusa, el Papa Francisco celebró una misa por los migrantes en la Basílica de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron cerca de 200 personas. Entre los fieles se encontraban numerosos migrantes, refugiados y socorristas, con los cuales el Santo Padre aprovechó para dirigir unas palabras. Quise celebrar el 5º aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan los socorristas y los rescatados en el mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje
o sus documentos. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. En este contexto, el Santo Padre les pidió a los migrantes y refugiados que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada vez más preocupado por su presente, con muy poca visión de futuro y reacio al compartir. Por último, señaló que ante los desafíos migratorios de la actualidad, la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia. Una respuesta que no hace demasiados cálculos, pero que exige una decisión equitativa de las responsabilidades y una gestión prudente. Paolo Ruffini, periodista de reconocida trayectoria, fue nombrado por el Papa Francisco como el nuevo prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. El Papa Francisco nombró prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano a Paolo Ruffini, quien es hasta el momento director de la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana TV2 A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció la decisión del Pontífice de transformar la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede en el nuevo dicasterio para esta área. La misma fue creada el 27 de junio de 2015 como una de las piedras angulares de la reforma de la Curia. En el motu propio por el que se instituyó se establece que el actual contexto comunicativo, caracterizado por la presencia y desarrollo de los medios digitales, por factores de convergencia e interactividad, requiere pensar el sistema informativo de la sede apostólica. El nuevo prefecto, Paolo Ruffini, es periodista y ha trabajado en varios medios como El Mattino di Napoli o El Messaggero di Roma. Ha recibido además varios premios de periodismo y participado en numerosos congresos sobre el papel de los cristianos en la información, la ética de la comunicación y los nuevos medios de comunicación. Nuestras oraciones por el nuevo director de comunicaciones de la Santa Sede para que cumpla cabalmente su misión. Y por otro lado, a 3 años de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cambio climático, continúan los mismos retos y la inmensa tarea de cuidar todos juntos la casa común. Durante una conferencia internacional en el Vaticano, convocada por el 3er aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco pidió continuar en el esfuerzo de cuidar nuestro planeta a través de una acción orgánica y concertada de ecología integral. En el último decenio, la comunidad científica ha elaborado, en tal sentido, evaluaciones siempre un poco alarmantes. El ritmo de consumo, desprecio y alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, en tal manera que el estilo de vida actual, que de por sí ya es insostenible, puede desembocar solamente en una catástrofe, como de hecho está ya ocurriendo periódicamente en diversas regiones. Es el peligro real de dejar como herencia a las generaciones futuras escombros, desiertos y suciedad. El Papa manifestó también su esperanza en que la próxima cumbre sobre cambio climático, COP24, a realizarse este diciembre en Polonia, llegue a ser un hito en el camino trazado por el Acuerdo de París del año 2015, en el que el mundo se unió para luchar por el cambio climático. Además, el pontífice pidió a los estados participantes y a las organizaciones internacionales realizar esfuerzos más serios por poner en práctica los acuerdos y detener la actitud predatoria alimentada por el derroche y el consumismo que termina afectando a los más pobres y a las culturas indígenas que ven sus tierras expoliadas. El Santo Padre finalizó sus palabras invitando a la esperanza con la convicción de que la injusticia no es invencible. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos trae información del Papa Francisco y el Vaticano. Adelante, Álvaro. Isabel, nos vamos rápidamente a escuchar las palabras del Papa Francisco durante el Ángelus del domingo, en las que se refirió a la actitud que tienen algunos cristianos de llamarse o que se hacen llamar cristianos, pero que en la vida real, en el día a día, no lo son. Es un tema, como sabéis, que le preocupa mucho porque ya se ha referido a él en diversas ocasiones.
Ángelus del Papa Francisco ante miles de personas que se reunieron en la Plaza de San Pedro y escucharon cómo el pontífice afirmó que muchos cristianos repiten los gestos y los signos de la fe, pero no se corresponden con una adhesión real a la persona de Jesús y a su evangelio. Francisco puso de ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta, quien afirmó fue una religiosa pequeña que iba por la calle recogiendo a los moribundos para que tuvieran una muerte humana. Ella, con la oración y con sus obras, hizo maravillas y su pequeñez, dijo el Papa, revolucionó las obras de la caridad en la Iglesia. Y sin lugar a dudas es noticia estos días el encuentro ecuménico que el Papa Francisco celebró en la localidad italiana de Bari, al lado del mar, con unos 19 líderes de las iglesias orientales, un encuentro que había anunciado ya hace aproximadamente mes y medio y en el que se analizó y se reflexionó sobre la situación de los cristianos en Oriente Medio, pero sobre todo se rezó por ellos y el Papa Francisco fue muy contundente a la hora de hablar de la dramática situación que pasan todos ellos en esta región. Durante el encuentro con los patriarcas y líderes de las principales iglesias orientales para rezar juntos por la paz en Oriente Medio, Francisco urgió a combatir la indiferencia ante los cristianos perseguidos, asesinados y expulsados de sus tierras. El Papa subrayó que la indiferencia mata y recordó que los cristianos pretenden dar voz a quien no la tiene, a quien solo puede tragarse las lágrimas, porque Oriente Medio, dijo, hoy llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y riquezas. Existe el riesgo de que se extinga la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe, desfigurando el mismo rostro de la región, porque un Oriente Medio sin cristianos no sería Oriente Medio. Basta de usar a Oriente Medio para obtener beneficios ajenos a Oriente Medio, pidió el Papa. Pero este no fue el único basta que esgrimió el Papa Francisco, porque durante su discurso también dio otra serie de argumentos para explicar por qué, por desgracia, desde hace años Oriente Medio está sumida en esta situación. Entre estas razones, el fundamentalismo religioso y la carrera armamentística. Después de la reunión que mantuvo en privado con los líderes de la Iglesia Oriental en la Basílica de San Nicolás de Bari, el Papa se mostró convencido de que la guerra es la plaga que trágicamente asalta a esta amada región y quien la sufre es sobre todo la gente pobre. La guerra es hija del poder y la pobreza, se vence renunciando a la lógica de la supremacía y erradicando la miseria, aseguró. Tuvo palabras también para el terrorismo islamista al explicar que muchos conflictos han sido fomentados por formas de fundamentalismo y fanatismo que han blasfemado en el nombre de Dios, que es paz. Denunció a su vez las desenfrenadas carreras de rearme y la hipocresía de quienes las apoyan al tiempo que hablan precisamente de esta paz. Por otro lado, el Papa pidió respeto al status quo de Jerusalén como ciudad santa para cristianos, musulmanes y judíos y habló del conflicto entre palestinos e israelíes. Solo una solución negociada entre israelíes y palestinos podrá conducir a una paz estable y duradera, dijo sobre este controvertido tema. Y esto fue todo por el momento. Desde Roma para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Clave lo que dice el Santo Padre de la presencia cristiana en Medio Oriente, porque la Iglesia nace en Medio Oriente y nunca nació en condiciones de paz, nació en condiciones de persecución. El Señor le dijo a sus apóstoles, nos dijo a nosotros, que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Y así pareciera que están los cristianos asediados por fuerzas beligerantes que no conocen la lógica de poner la otra mejilla, del perdón. Y la presencia cristiana justamente aporta esa presencia, la capacidad de perdonar y así hacer nuevas todas las cosas como las hace solamente Jesucristo. Por otro lado, amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el arzobispo de Los Ángeles celebra misa en la Basílica de Guadalupe. Lanzan versión internacional del himno de la JMJ Panamá 2019. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, presidió una misa en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Durante su homilía, el prelado destacó que la Virgen es el corazón de todo el continente americano. Por segundo año, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, presidió una misa en la Basílica de Guadalupe, junto a más de 140 fieles provenientes de la Arquidiócesis de Los Ángeles, los cuales llegaron con abundantes peticiones para la Virgen de Guadalupe. En su homilía, el arzobispo de Los Ángeles aseguró que arribaron para reafirmar su fe,
y alentó a los asistentes a pedir por los inmigrantes para que sientan siempre que Dios está con ellos y que los recibimos con los brazos abiertos. Al concluir la celebración de la misa, Monseñor Gómez recordó que la Virgen de Guadalupe es el corazón de todo el continente americano. Y a raíz de esta celebración eucarística en la Basílica de Guadalupe, nuestro compañero David Ramos, quien se encuentra en México, entrevistó a Monseñor Gómez y esto fue lo que le dijo. Primero te digo que para mí es muy importante venir aquí a la Basílica porque yo le he encomendado todo mi ministerio desde que me nombraron obispo auxiliar en Denver, Colorado, y después en San Antonio, Texas, como arzobispo y ahora en Los Ángeles. Le he encomendado siempre todo a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pues para mí pues es un momento muy emocionante y muy especial para venir aquí con nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ahora tenemos la situación de los tantos niños que están yendo a los Estados Unidos, pero también de todos los inmigrantes que van a los Estados Unidos y los que ya están ahí, que necesitamos una reforma migratoria cuanto antes. En cuanto a los niños, pues es una situación muy triste. Ellos responden a la realidad de la situación de sus países y de la violencia, de la pobreza, de todas esas circunstancias que hay en los países de América Central. Y los mismos papás los envían hacia los Estados Unidos. Entonces es una situación muy compleja, donde creo que todos somos conscientes de que necesitamos ayudar más a los países de América Central para que todos se queden en su país, que es lo más bonito, no tengan que emigrar. Y luego también la realidad de recibir a los que llegan a los Estados Unidos con los brazos abiertos. Es un reto muy grande porque son ya muchos los que están llegando. Y no es una realidad solo de los Estados Unidos, como tú sabes, sino es una realidad global. También el Papa Francisco acaba de celebrar la misa por los inmigrantes. Entonces, yo creo que todos en el mundo y en la Iglesia Católica tenemos que ser conscientes de la importancia de vivir nuestra fe en recibiendo con generosidad a todos los inmigrantes. Qué significativo el arzobispo de esta gran arquidiócesis de Los Ángeles con su pueblo a los pies de María Santísima, la que nos hizo a todos un solo pueblo, anunciando a su Hijo el Señor Jesucristo y dejándonos esa prueba tan maravillosa de su presencia maternal entre nosotros. Oramos por la labor pastoral de Monseñor Gómez, siempre tan cerca de los más necesitados y también de los desplazados y de los migrantes. Un pastor que desde su arquidiócesis no se cansa de promover la caridad, la solidaridad con quienes más lo necesitan. Así que nuestras oraciones por Monseñor Gómez y por todas las personas que trabajan desde la arquidiócesis de Los Ángeles por los inmigrantes, por los jóvenes y los refugiados. En Santiago de Chile se busca la posible beatificación de Fray Andresito, quien es un venerado religioso de la Orden de San Francisco en la capital chilena. Andrés Antonio María de los Dolores, más conocido como Fray Andresito, fue un humilde limosnero franciscano de Chile, cuya imagen es venerada y considerada como un referente actual para la vida cristiana. El religioso franciscano fue conocido como el limosnero que compartió y atendió la salud física y espiritual de pobres y ricos. Nacido en España, se embarcó hacia América en 1832, llegó a Montevideo, Uruguay, y 2 años más tarde ingresó a la orden franciscana. Trabajó como limosnero hasta que fue expulsado por el gobierno. En 1839 se trasladó al convento de la Recoleta franciscana en Santiago de Chile, donde ayudó en la cocina, en la limpieza de la casa y continuó desempeñándose como limosnero. Su legado vigente es el comedor solidario Fray Andresito, el cual atiende a unas 150 personas a diario. Para el doctor en Historia Eclesial, Misael Camus, la construcción de la iglesia de la Recoleta franciscana, realizada con la limosna que recolectó Fray Andrés, es un impulso que recuerda la importancia de los valores. Actualmente, en Santiago de Chile, se busca su beatificación, ya que la vida de Fray Andresito se vinculó con todas las capas sociales de la sociedad chilena. Los restos del posible beato fueron exhumados el 10 de julio de 1855 y su cadáver fue encontrado incorrupto. El Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y el 8 de junio del 2016 fue declarado venerable.
Y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se desarrolla el 5º Congreso Americano Misionero, que tiene como objetivo fortalecer la identidad y el compromiso misionero de la Iglesia en América. Bajo el lema América en Misión, el Evangelio es Alegría, se viene llevando a cabo del 10 al 14 de julio el 5º Congreso Americano Misionero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un gran acontecimiento de renovación misionera de la Iglesia para todo el continente. El encuentro tiene como objetivo fortalecer la identidad y el compromiso misionero adyentes de la Iglesia en América. Se trata de una gran oportunidad para la Iglesia de Bolivia y el continente. Un tiempo de gracia para vivir un nuevo Pentecostés, donde se propicia una reflexión misionológica de la vida y situación de la Iglesia en el continente, pero también busca proyectar compromisos y acciones pastorales en clave misionera para ayudar a las iglesias locales en su conversión pastoral. El Congreso tiene como ejes temáticos el Evangelio, la alegría, la misión, la reconciliación y comunión. Fue convocado por Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Eugenio Scarpellini, director nacional de las Obras Misionales Pontificias, y Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra y presidente de esta edición del Congreso Misionero. Los congresos americanos misioneros nacieron para promover las obras misionales pontificias y se realizan en colaboración con las conferencias episcopales de América. Ahora nos vamos hasta Venezuela, donde después de muchos años de fructífera labor pastoral, el cardenal Jorge Urosa deja el arzobispado de Caracas. El Santo Padre aceptó la renuncia del cardenal Jorge Urosa Sabino al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela, y nombró administrador apostólico al cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de la diócesis venezolana de Mérida. Cardenal Urosa presentó su renuncia el año pasado, tal y como todo obispo debe hacer al cumplir los 75 años de edad. Jorge Urosa Sabino fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1967. Su ordenación episcopal se produjo en 1982, año en el que el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas. Años más tarde llegó a ser arzobispo de Valencia, Carabobo, hasta que en el año 2005 el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Caracas, cargo en el que ha servido durante 12 años. A lo largo de su ministerio estuvo vinculado a la formación sacerdotal, llegando a ser rector tanto del Seminario San José en El Hatillo como del Seminario de Caracas. Nuestro agradecimiento por el cardenal Jorge Urosa Sabino, quien ha trabajado incansablemente por el pueblo de Venezuela, por la iglesia de este país. Asimismo, le reiteramos nuestras oraciones al cardenal Baltasar Porras, quien ahora asume como nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Y en otras noticias, ya se lanzó la versión internacional del himno de la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. La organización de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 lanzó la versión internacional de su himno oficial, que lleva como título Hágase en mí según tu palabra. Esta pieza musical fue compuesta por el panameño Abdiel Jiménez y ha sido grabada en 5 idiomas oficiales de la JMJ: español, inglés, francés, italiano y portugués. Para grabar la versión internacional, el director artístico de la JMJ Panamá 2019, Pedro Guevara Mann, contactó a reconocidos compositores católicos de distintos países y el videoclip fue grabado en algunas de las diócesis del país centroamericano, que reflejan la cultura, alegría y ferviente devoción del pueblo panameño.
Qué hermosa canción que nos llama a todos ahí ya en corazón y en espíritu a ese maravilloso encuentro de Jesús con los jóvenes. Otro gran legado de San Juan Pablo II, el Encuentro Mundial de la Juventud que se realizará próximamente en Panamá con todos los idiomas oficiales justamente que nos hacen a todos sentirnos en casa. Todos los que somos jóvenes de corazón estaremos presentes, siguiendo el día a día de esta gran jornada mundial de la juventud para poder renovar nuestros corazones y nuestro amor a Jesucristo. Y es todo por hoy, amigos. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Nos estaremos viendo muy en breve en EWTN Noticias, ahora con una tercera edición cada semana. Saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.